conceden la bendición de poder compartir la palabra con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por concedernos este privilegio. Amados, estamos en Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Estamos estudiando este pasaje de la Escritura y hoy volvemos a retomar, como decía Cantinflas, donde lo dejamos. Es decir, quedamos en el verso 17 hablando del yelmo de la salvación. Y vamos a leer del 10 al 17, por supuesto, y retomamos donde quedó el estudio el domingo pasado. Pues tenga la bondad de buscar en su Biblia Efesios 6, verso 10, leemos hasta el verso 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Sobre todas las cosas te damos gracias por habernos salvado por medio de la fe en tu Hijo eterno y glorioso, nuestro Señor Jesucristo, por la sangre preciosa que derramó por nosotros. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos ilumina y nos hace capaces de entender el mensaje salvador de tu palabra, de tu evangelio glorioso. Ministra nuestras vidas y transfórmanos y haz de nosotros verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Por Él te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Bueno, puede tomar asiento, amado hermano. Estábamos la semana pasada pues hablando de ciertas cosas, de ciertos resultados que se deben ver en la vida del cristiano cuando de veras se logra el propósito bíblico de lo que significa esta frase, tomad el yelmo de la salvación. Yo creo que no me cansaré de explicar o de repetir lo que dije, que es que muchas personas toman esto en una forma literal, es decir, como si fuera realmente un casco que se van a poner, o miran el yelmo de la salvación como si fuera, o cada una de las piezas de la armadura de Dios, como si fuera un amuleto. Y creen que con recitar que se ponen el yelmo de la salvación en la mañana antes de salir de su casa, ya están protegidos o están efectuando o haciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero realmente hemos venido explorando o escudriñando parte del versículo y nos venimos dando cuenta de que esa frase o vivir la realidad de llevar puesto el yelmo de la salvación es mucho más que ponerse un casco, sino que es llevar el conocimiento doctrinal correcto de la palabra de Dios, es responder obedientemente a lo que enseña la palabra de Dios, es vivir esa palabra, es caminar en ella, es llevar fruto que glorifiquen al Padre como evidencia de que soy un hombre o usted es una mujer que vive gobernada, dirigida por la palabra de Dios. Entonces vimos que si en realidad nos ponemos, o la realidad de ponerse el yelmo de la salvación, teníamos que tomar en serio, y esto es simplemente recapitulando
donde quedamos la semana pasada, y cada uno de esos puntos los explicamos. Yo creo que bastante, le dedicamos un poco de tiempo a cada uno de ellos, pero en esencia dijimos que el llevar, o lo que significa llevar el yelmo de la salvación, en primer lugar, tenemos que tomar muy en serio la doctrina de la caída y la total depravación del hombre, porque hay algunos elementos que enseñan que, bueno, lo dije, que el hombre es bueno, que nace bueno, y que en lo profundo, allá dentro del hombre, está lo bueno, y que si se le da la oportunidad se manifestará. Pero sabemos por la Escritura que, contrario a lo que dice el humanismo, que el hombre es bueno, la palabra de Dios dice que el hombre es esencialmente malo, y que de continuo lo malo está en su corazón, en la intención de lo malo. Dijimos que para entender y llevar realmente lo que significa llevar el yelmo de la salvación, no solamente debemos tomar en serio la doctrina de la caída y la total depravación del hombre, sino que también debíamos recibir y creer que esta salvación tan grande, como decía la hermana Evelyn cuando trajo la lectura de la palabra, que esta salvación tan grande que hemos recibido ha sido por el puro afecto de la voluntad de Dios Padre. Es un regalo que Él nos ha dado, que ni usted se lo merece, ni yo me lo merezco, ni mucho menos lo puedo ganar, por más que me esforzare. Es un regalo no merecido. Tenemos que reconocer esto, porque hay gente que se le enseña que en alguna manera debe ayudar a completar, diríamos, la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y eso es una blasfemia, es una herejía, porque la obra salvadora del Señor Jesucristo es perfecta, completa, no le falta nada. Y gracias a la fe en su sacrificio, en su sangre preciosa, somos salvos. Dios Padre nos salva por medio de ese regalo, ese don que es la fe, para nosotros poder ser salvos. Dijimos que además, en el número 3, nosotros pues no solamente tomamos en serio la doctrina de la caída y la total depravación del hombre, tomamos en serio que no nos merecemos, ni mucho menos podemos ganar esta salvación que Dios nos las da, sino también debemos reconocer que si de veras nosotros llevamos este yelmo de la salvación, lo portamos, lo llevamos diariamente, en realidad no es un casco, es un estilo de vida. ¿Están entendiendo? El yelmo de la salvación es un estilo de vida regido por la palabra de Dios. Debe ese estilo de vida evidenciarse en nosotros, es decir, nuestro testimonio, el fruto de nuestra vida va a probar que yo soy un hombre, o que usted es un hombre o una mujer en quien mora el Espíritu Santo y gobierna el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y dijimos que entre esas cosas veíamos ahí una de las cosas importantes es, entre todos los aspectos de nuestra vida que toca, pero lo último que yo dije, si no recuerdo mal, el domingo pasado, es que inclusive tiene que haber una renovación, un cambio en las motivaciones y los propósitos del corazón. Y las motivaciones y el propósito del corazón es sumamente importante para nosotros, porque, hermanos, sabe que la palabra describe el corazón como el lugar o la maquinaria donde se forman los pensamientos, las intenciones, los deseos, los afectos, el odio, la envidia, el amor. Es decir, todo, sea bueno o sea malo, según el propio Señor Jesucristo dijo que del tesoro del corazón saca el hombre, sea bueno o sea malo. De ahí mana lo que es nuestra personalidad. Es lo más profundo que hay en el hombre. Es tan profundo y misterioso que nadie lo puede entender. Solo Dios lo puede sondear. Solo Dios lo puede escudriñar. Según Jeremías 17, 9 y 10, así lo dice la Escritura, que no hay, es decir, no hay cosa más perversa, más engañosa y perversa que el corazón. Y entonces hay una pregunta que dice, ¿quién lo conocerá? Y en el verso 10, él contesta, el Señor contesta, yo Jehová que peso los corazones, que escudriño,
Yo no sé si los muchachos lo pusieron. Sí, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el corazón es sumamente importante. El corazón es tan engañoso que nos puede engañar a nosotros de que estamos haciendo algo para el Señor Jesucristo cuando en realidad estamos pues viendo cómo beneficiamos nuestra agenda personal. Esto no se ve aquí, por supuesto, somos una congregación pequeña, todos pues nos conocemos, nos llevamos y yo veo una sinceridad, yo no soy el Espíritu Santo para conocerlo usted, pero pues dice la Escritura que el Espíritu le da a uno testimonio de los demás. Pero hermanos, y esto lo traigo para que usted me entienda lo que quiero decir, de la importancia de las motivaciones y los propósitos del corazón, porque hay congregaciones donde, por ejemplo, es tan numerosa la congregación que hay 3 o 4 bateristas. Vamos a hablar del Ministerio de Música. Hay 3 o 4 bateristas. Hay 3 o 4 que tocan el saxofón, otro la trompeta. Hay 3 o 4 bajistas, hay 3 o 4 guitarristas, hay un montón de gente que canta y algunos lo rotan. Y entonces hay ciertas competencias y ciertas manipulaciones. Y ahí es donde se prueba si lo que yo voy a hacer es para promoverme a mí mismo, para promover mis talentos, para promover mis habilidades de músico, de vocalista o de salmista, de lo que sea, o lo quiero hacer para la sola gloria del Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Pues nosotros debemos siempre oramos y pedimos de todo un poco, ¿no? Que no le pedimos de todo al Señor, pidámosles que nos ayude a limpiar el corazón. Que nos ayude, pues David se lo pidió al Señor. David le pidió allá en el Salmo 50 que le cambiara su corazón y que pusiera un espíritu nuevo en él. Es decir, que lo transformara, porque el propio espíritu llevó a David a darse cuenta de cómo era él. Y usted sabe la historia de David y por qué estoy diciendo esto. Entonces, llevar ese yelmo de la salvación, después de ver todas estas cosas, tiene que dar 2 resultados definitivos. Tiene que haber 2 resultados definitivos en nuestra vida si nosotros estamos realmente llevando o poniéndonos el yelmo de la salvación diariamente. En otras palabras, repito, el yelmo de la salvación es un estilo de vida dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. Es un hombre, una mujer que ama la palabra de Dios y que la palabra de Dios mora en él o ella abundantemente. Colosenses, amados, vamos a Colosenses rapidito antes de entrar yo en eso. En Colosenses 3:16, note cómo Pablo le está hablando a la iglesia y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor tenga la preeminencia en nuestras vidas. La palabra de Dios tenga la última palabra en nosotros. Es decir, que nosotros siempre estemos dispuestos a obedecer la palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Ahí están las motivaciones y los propósitos del corazón. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso aplica inclusive en nuestros empleos, hermanos. No solamente en la iglesia. Porque puede ver que el cristiano sea fiel en la iglesia y se esmere por dar el mejor servicio, pero en el trabajo es diferente. Y hay gente que se escandaliza de los cristianos en los trabajos porque no, a veces el más haragán del grupo es el que dice que es cristiano. Y lo primero que dice la gente del mundo es, ay, pero mira, y este dice que es cristiano. Entonces la Escritura dice que por causa de nosotros, por el mal testimonio nuestro, el nombre del Señor es blasfemado. Nosotros debemos esmerarnos por dar el mejor servicio posible. Cuando usted esté trabajando en su trabajo, dé
la mejor calidad de trabajo posible, porque usted no lo está haciendo para el jefe, ni el supervisor o el dueño, usted lo está haciendo para el Señor Jesucristo. Así debemos procurar comportarnos todos nosotros. Entonces, tiene que haber resultados. Si en realidad nosotros nos ponemos o llevamos un estilo de vida regido por el yelmo de la salvación, que es el consejo completo de la palabra de Dios, tiene que haber un crecimiento en santidad en nosotros. Tiene que haber un crecimiento de santidad en nuestras vidas, de separación de lo mundano, para dedicarnos cada vez más a, diríamos, a honrar a Dios, a vivir para Dios, a ser leales, a ser fieles, a ser obedientes, a ser útiles al Señor, y debemos experimentar victoria constante sobre el pecado. Note que reconocemos que esto es un proceso a largo plazo. Esto es un proceso progresivo que dilatará a lo largo de toda nuestra vida en esta tierra. Esto no se va a acabar nunca. Si usted, porque así lo dispone Dios, usted va a vivir 110 años, usted va a tener que estar viviendo esto 110 años. Usted no va a llegar a los 70 y ya llegó a la perfección y se acabó. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, nosotros vamos a estar siendo santificados, siendo renovados, siendo transformados cada vez más para la gloria del Señor Jesucristo, porque va a haber una lucha. Tendremos que luchar contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra todo eso mientras estemos aquí. Entonces es un proceso a largo plazo y sabemos que por cuanto estamos aquí puede haber un resbalón, puede haber un tropezón, inclusive una caída. Esto no es licencia para que nos acomodemos y no seamos lo suficiente responsables de vivir siempre a la expectativa o apercibidos de ver cuál es la buena voluntad de Dios. Y lo dice así la Escritura allá en Romanos capítulo 12, que nosotros, vamos a Romanos capítulo 12 rapidito, para leer esos dos textos muy importantes, donde podemos comprobar cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. En Romanos 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que venimos tratando con esto del yelmo de la salvación. La palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para renovar nuestra mente, porque dijimos que una mente renovada conlleva entonces a una conducta cambiada. El hombre actúa de acuerdo a cómo piensa. No lo digo yo, lo dice el proverbio. Dice, así como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que gobierna en nuestra mente, en nuestra conciencia, porque recuerde que lo que ponemos aquí, cuando estudiamos la palabra, eventualmente el Espíritu lo va a poner en la conciencia, en el corazón, en el centro de la voluntad del hombre. Pasa de aquí a acá. Y entonces, por medio de la palabra, el Espíritu va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestros valores morales, va cambiando todas estas cosas y nosotros vamos respondiendo entonces a el señorío del Espíritu. No resistimos tanto, porque mientras más nos vamos entregando a Él, más fácil se nos va haciendo caminar con Él. La Escritura, no dice la Escritura, caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Hay gente que cree que cuando le aprieta el zapato pueden clamar a Dios y Dios tiene que salir corriendo. No. Tú tienes que caminar con Él, honrarlo a Él. Si quieres que Dios ande contigo, tienes que ponerte de acuerdo con Él. No Dios con nosotros. Dios no tiene que ponerse de acuerdo con nosotros. Nosotros con Él. Entonces está diciendo aquí que para que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note que mientras el entendimiento del hombre no es renovado por el poder transformador de la palabra de Dios, no es renovado por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, mientras nuestra mente no es renovada por el Espíritu, nosotros no seremos nunca capaces
de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ni mucho menos somos capaces de apreciar cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Porque la mentira del diablo es que la voluntad de Dios es un Dios caprichoso, arbitrario, que nos quiere privar a nosotros de disfrutar, de disfrutar este mundo, de disfrutar y tener el gran placer, cuando sabemos que ese placer y ese disfrute nos lleva de cabeza a un tormento eterno en el lago de fuego. Entonces vemos pues que si en realidad llevamos el yelmo de la salvación, tiene que haber un resultado, tiene que haber una evidencia en nosotros, y es un crecimiento en santidad y es decir, una constante victoria sobre el pecado. Note que, repito, puede haber tropezones, puede haber resbalones, pero hermanos, la meta final siempre tiene que ser un constante crecimiento en obediencia a la palabra de Dios y en victoria sobre el pecado. Y note, hermanos, que obediencia a la palabra de Dios va tomado de la mano de victoria sobre el pecado. Nosotros no podemos pretender obtener victoria sobre el pecado siendo obedientes a la palabra, desobedientes, perdón, a la palabra de Dios. Pero yo le garantizo, no yo, sino la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, automáticamente hay victoria sobre el pecado. Porque la palabra siempre, este es el arma más poderosa que nos ha dado el Señor contra las artimañas del diablo, contra el pecado. Entonces, nosotros creo que la mejor manera, yo diría que lo más efectivo para nosotros mantenernos un paso adelante de las trampas del diablo, un paso adelante de los alones que nos procura tirar el mundo, de atraer, de esos atractivos del mundo, es que cada vez que usted vea que el pecado asoma su hocico a su pensamiento, porque vienen esos pensamientos, usted tiene que estar apercibido, está llevando pues el yelmo de la salvación, el conocimiento de la palabra de Dios. Usted tiene que inmediatamente reprender esos pensamientos en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted ha determinado traer sus pensamientos cautivos en obediencia al Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. No. 2 de Corintios 3. No, aquí. 2 de Corintios capítulo 10, y vamos a leer del verso 1 al 5. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar. Bueno, vamos al 3, que es a lo que quiero. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Note que la frase aunque andamos en la carne no quiere decir que es que somos carnales. Lo que se está refiriendo es que todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso y sangre. No es que somos carnales, sino que vivimos aún en este cuerpo de carne y hueso. No militamos según la carne quiere decir que no nos comportamos como carnales. Es decir, no andamos pues como la gente que no tiene a Cristo y no les importa andar pecando y haciendo lo que les parece. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De manera que Dios nos ha dado a nosotros armas poderosas para la destrucción de las fortalezas del diablo. En aquel tiempo la fortaleza, se puede ilustrar rapidito, es que en aquel tiempo existían estas ciudades-estados. Y cuando una ciudad, pues Roma fue una ciudad-estado, Atenas fue una ciudad-estado, Esparta fue una ciudad-estado, y Corinto también, y así algunas ciudades. No era como decir un país organizado como ahora, Estados Unidos, lo que sea. Cada ciudad ejercía cierta influencia en la región. Entonces, desde esa ciudad se oprimía y se
esclavizaba inclusive toda la región y tenía aquella gente trabajando, etcétera, etcétera, para el que mandaba en la ciudad. Y esta es la idea es que el enemigo establece fortalezas en nuestra mente desde la niñez, poniendo pensamientos ahí. Tenga un ejemplo sencillo al niño que desde muy pequeño le empiezan a meter ideas racistas en su mente y va creciendo con ese racismo, va creciendo creyéndose superior a los demás, ve a personas de otra cultura o raza diferente, los ve inferiores, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas son muy difíciles, esos prejuicios, esas ideas preconcebidas en la mente son muy difíciles de echar de ahí. Solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es cuando el Espíritu comienza a renovar nuestra mente, comienza a sacar un montón de cosas raras que llevamos aquí adentro. Inclusive a veces puede ser, una fortaleza puede ser resentimientos, dolor de rechazo, de resentimiento que alguien ha traído por décadas. Yo conozco personas que hoy día tienen 80 y pico de años y ahora es que están expresando su dolor de la manera que su papá o su mamá lo trataron mal. Y yo no estoy con el cuento ese que hay que ir ahora a un encuentro para que nos saquen esas cosas de adentro. No. Eso se fue al extremo en esa doctrina equivocada. Cuando nosotros venimos a Cristo, sí, porque ahora le enseña que usted tiene que ir a un encuentro, usted tiene que ir al preencuentro, al encuentro y al postencuentro para que allí algún gurú espiritual rompa ¿cómo se dice? Las maldiciones generacionales y todas esas cosas. No, cuando usted viene a Cristo y confiesa a Jesús como el único Señor y Salvador, la sangre de Jesús rompe con toda maldición y rompe con toda cosa de esa. Y entonces el Espíritu Santo comienza a renovar esa persona, porque obviamente nos salvamos en el instante, somos santificados en un instante, pasamos de criatura a hijos de Dios en un instante, y si morimos en ese instante vamos al cielo. Pero como la realidad es que todavía estamos aquí, pues el Espíritu va progresivamente, diríamos a nosotros, puliéndonos, limpiándonos, renovándonos, santificándonos, como un niño que va al colegio. El niño que empieza el primer grado no le empieza dando cálculo y cosas por el estilo. Tiene que esperar a llegar a la universidad para recibir todo ese tipo de conocimiento ya más profundo. Pero vamos caminando con él. El caso es que dice aquí que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Sí, toda esa cosa rara que el diablo nos ha metido en la cabeza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En muchas ocasiones yo he dicho que usted no va a poder evitar que los pensamientos malos vengan a su mente. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero óigame, podemos evitar que hagan nido en ella, porque si imagina usted que venga un pájaro de pronto a hacerle nido en la cabeza. Quizás de mí no se antoje ningún pájaro porque qué nido va a hacer aquí, pero el que tiene pelo puede que venga un pájaro a hacer nido en su cabeza. ¿Usted lo va a dejar? Entonces los pensamientos malos nos van a venir, pero tenemos la autoridad para, en el nombre del Señor Jesucristo, traer estos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Instantáneamente, el Espíritu nunca nos deja en tinieblas. El Espíritu nunca nos abandona. El Espíritu son esos susurros internos en la conciencia que nos dice, oh, ese pensamiento no está bueno. Y usted tiene que en ese instante pedir perdón y decir, yo he hecho este pensamiento fuera de mí, Señor, perdóname. Esto no lo permito en mi vida. Porque hay un mandamiento en Filipenses. Vamos un momentito a Filipenses. En Filipenses 4, verso 8, si no me equivoco. Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mira aquí el pensamiento. Esto es un mandamiento para guardar nuestros pensamientos. Te dice, ¿cuál es la clave de guardar mis pensamientos para Cristo? Aquí está. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Ahora, usted se pone a pensar en musarañas que no son verdaderas, pues ya sabe que si no es verdadero, ¿por qué pensar en ello?
Si es algo deshonesto, ¿por qué pensar en eso? Si dice que todo lo honesto, todo lo justo. Si mi pensamiento estoy, ¿cómo se dice?, maquinando una injusticia, pues pare, porque dice hablar malo de otra persona, ¿sí? Una calumnia, una cosa semejante. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué cosa es de buen nombre? El Señor Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Meditemos en Él. Si ocupamos nuestra mente en Cristo, el diablo no tiene lugar para Él. Porque tenemos esa mente ocupada en Cristo solamente. Él no tiene cómo usarla entonces. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, imagínese usted qué bueno está eso. Porque si mi pensamiento para nada alaba a Dios, pues entonces no me conviene. No es un pensamiento que agrada a Dios Padre. Esto es algo maravilloso. Filipenses 4:8 está ahí para nosotros tan claro como eso. Entonces vemos cómo nosotros, desde que asome la nariz sucia el pecado a la ventana del pensamiento, usted lo tiene que parar. Si usted lo deja que haga nido ahí, usted le pasa un poquito la mano, cuando viene a ver, usted no va a tener entonces victoria sobre el pecado. El pensamiento tiene que estar regido por la palabra de Dios. Entonces esa es la meta final. Un crecimiento en obediencia a la palabra de Dios y una constante victoria sobre el pecado. Y se puede porque el Espíritu Santo nos ayuda. Se puede porque está, ya eso lo vimos en este estudio, yo creo que en un par de ocasiones, pero me parece que sería bueno que vayamos allá a Romanos capítulo 6, rapidito en Romanos capítulo 6, verso 11 al 14, vamos a ver que sí se puede. Dios no ignora que en usted y en mí está el germen del pecado. Dios sabe perfectamente que en usted y en mí hay una inclinación innata a pecar, a hacer lo malo, pero nos ha dado el Espíritu Santo porque dice la Escritura en este mismo capítulo, en este mismo carta a los Romanos, en el capítulo 8, que es por medio del Espíritu Santo que usted y yo hacemos morir los deseos carnales en nosotros. Si nosotros nos rendimos al Espíritu, si el Espíritu tiene el señorío completo en nuestras vidas, Él nos ayuda a matar el pecado en nosotros. Dice la palabra que no se debe matar. Sí, el pecado sí hay que matarlo. Usted tiene que matar el pecado en usted. Y se puede. Dice aquí, así también vosotros. Él viene hablando de cómo, es decir, en el capítulo 5, 6 y 7, Pablo demuestra nuestra relación, la relación del cristiano, del nacido de nuevo, con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Es lo que viene haciendo Pablo en estos 3 capítulos. Y aquí esta parte dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir considerados muertos al pecado, amados? Que no respondamos a los estímulos del pecado. El muerto no responde a un estímulo, ¿verdad? El muerto está muerto y usted lo pincha y no dice ni hay, ni mucho menos se mueve. Es decir, que no nos dejemos, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, ¿cómo se dice? Que no nos dejemos influenciar, sí, manipular, pero hay otra palabra más por ahí, pero se me fue. Pero esa es la idea. Que no nos dejemos, pues, atraer por el pecado. Dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, es decir, enfocados en Dios. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijos en el blanco de la divina vocación. Señor nuestro, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, es porque, pues, mejor que nadie sabe Dios que hay una inclinación a pecar en cada uno de nosotros. Y el que de nosotros diga, no, en mí no hay pecado, está llamando a Dios mentiroso. Porque en todos nosotros está el germen del pecado. Ahora, pero por medio del poder del Espíritu Santo y el poder transformador de la palabra de Dios, usted y yo podemos vivir en victoria sobre el pecado. No hay justificación teológica en que el cristiano tenga que andar pecando porque
salvación en el tiempo presente significa victoria diaria sobre el pecado. Es un asunto de determinar vivir para Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, está ahí, pero que no manda en ti. ¿Cómo? Bueno, hermanos, más adelante quizás lo veamos, pero sí, me daban bastante tiempo todavía. El caso es que es decir, dentro de usted está ahora esa naturaleza renovada, ese espíritu resucitado, porque el espíritu de nosotros estaba muerto en delitos y pecados. El alma estaba pecando. El Espíritu Santo viene y resucita ese espíritu muerto, le da vida nuevamente en Cristo. Y ahora el Espíritu no dice allá en Gálatas que hay una lucha entre el Espíritu y la carne para que no hagamos lo que querramos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Entonces el Espíritu tira para la derecha porque la carne es la mala que tira. Todo para la izquierda es malo, ¿sabes? Tenemos una lucha horrible contra la izquierda hasta que venga Cristo. Y yo no sé si el Señor en su misericordia nos va a dejar ver un poco de justicia, aunque sea en estos tiempos, porque es horroroso lo que se está viendo. No he visto nada porque yo pasé trabajando todos estos días, el viernes y ayer, pero me dicen que en la exhibición, esto es un paréntesis, en la exhibición o en la inauguración, ¿cómo se dice? De los Juegos Olímpicos, pues que vaya, ni siquiera los voy a mencionar para no darle ese gusto. Pero un día, esto es lo que yo digo, y este es mi único consuelo que yo tengo, este es el consuelo que yo tengo, que escaparán la justicia perversa de los hombres aquí, porque la justicia del hombre no es completa, siempre tiene fallos. Escaparán esta justicia o falsa justicia de los hombres, pero la justicia de Dios no la van a escapar. Vivirán aquí haciendo daño por décadas, vivirán inclusive hasta 100 años, acabando con la quinta y con los mangos, pero un día se van a tener que parar delante de Dios y rendir cuentas por la burla y la falta de respeto. Y tienen el derecho de decir y hacer lo que mejor les parece. Y si usted reclama, si usted defiende lo que es justo, lo demonizan y le ponen enseguida un letrero bien grande que dice eres un nazi, eres un fascista o crimen de odio. Y esa es la democracia que dice que van a defender. Lo único que quieren defender es que ellos hagan y digan lo que les parece. Pero cuando usted defiende su derecho, usted no tiene derecho ninguno, excepto a aceptar lo que ellos digan. Bueno, cierro el paréntesis porque me voy a ir por otro lado, que al fin y al cabo eso no nos va a edificar a ninguno. Pero de modo que, es decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, sí, porque yo me voy encendiendo y se me nubla la mente con eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Recuerde que en Efesios aprendimos que estábamos muertos en delitos y pecados, que Dios nos resucitó literalmente de entre los muertos en Cristo Jesús. Vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, aquí está la promesa para usted y para mí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo he dicho y no me canso de decirlo, que esto quiere decir, el no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, quiere decir, la gracia siempre señala hacia el Señor Jesucristo, siempre le habla del Señor Jesucristo y su obra redentora. Y cuando dice que estamos bajo la gracia, quiere decir que todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida de victoria sobre el pecado, nos ha sido dado a través del Señor Jesucristo. Es decir, Dios no nos está exigiendo algo para lo cual de antemano Él no nos haya dado todo lo que necesitamos para que seamos capaces de vivir eso. Entonces, vemos que esta es la manera de enfrentar el pecado. Como ya citamos 2 Corintios 10, del 3 al 5. Nosotros usando esas armas todopoderosas que Dios nos ha dado, que es el nombre, la autoridad en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. El poder
de su sangre preciosa, la unción del Espíritu Santo, el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Todas esas son armas espirituales que tenemos para reprender el pecado, para reprender nuestros propios pensamientos y traerlos cautivos en obediencia a Cristo. Ahora bien, nosotros luchamos contra ese pecado, pero si por el contrario, el individuo, usted, yo, el que sea, siempre está facilitando para los deseos de la carne, porque hay un mandamiento en Romanos capítulo 8 dice y en Corintios también dice, no proveáis para los deseos carnales, no proveáis para la carne. Pero si la persona siempre está facilitando para los deseos de la carne, cediendo terreno a las tentaciones y eventualmente desobedeciendo a Dios, y peor aún, esa persona vive tranquilamente, no le preocupa, felizmente contemplando el pecado, ya esto es un asunto muy serio y esa persona debe cuestionarse inclusive si en realidad es salva. Porque teológicamente hablando no puede ser salva. No ha nacido verdaderamente de nuevo. No hay un compromiso genuino. No hubo un arrepentimiento verdadero de pecado. Porque el verdadero nacimiento conlleva dos cosas. Para que uno nazca de verdad en Cristo Jesús, tiene que haber un arrepentimiento sincero de pecado y una dependencia total, una confianza, una necesidad, una realidad de que solo Jesús me puede, esa fe que Dios me da, que solo Jesús me puede salvar. Es decir, yo renuncio a mi pecado y me abrazo a Cristo como mi único Señor y Salvador personal. Ahí es que se nace de nuevo, y cuando uno nace de nuevo tiene el Espíritu Santo en uno para ayudarle a luchar contra ese pecado. Pero si la persona está tranquilamente, pues como algunos que quieren vivir con un pie en el reino de los cielos y el otro pie en el mundo, no puede ser. Es decir, es imposible. El cristiano no puede vivir atado al pecado. El cristiano está llamado a tener victoria tras victoria tras victoria sobre el pecado, porque más poderoso es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Y no hay otra manera de explicarlo. Y en segundo lugar, usted debe estar creciendo, es decir, si llevamos verdaderamente el yelmo de la salvación como se debe, en segundo lugar, usted debe estar creciendo en confianza y seguridad de su salvación en Cristo Jesús. En la medida que usted crece, hermano, en obediencia, es decir, en fe y en obediencia a Dios, a la palabra de Dios, también crecerá en confianza de su salvación en Cristo Jesús. Y digo esto porque hay cristianos que a veces dudan de si son realmente salvos o no. Esto es una de las grandes estrategias del diablo, hacerle dudar al cristiano de su salvación. Pero en la medida que usted va siendo obediente a la palabra de Dios, usted va obteniendo victoria sobre el pecado, usted tiene que ir ganando una cada vez mayor confianza, una mayor seguridad de que usted es salvo en Cristo Jesús. Y la primera pregunta para probar cuán seguro usted está de su salvación es la siguiente: ¿confía usted solamente en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador personal? Y esto es para nosotros aquí parece muy sencillo, pero en otros lugares añaden en otros lugares enseñan que hay que añadirle más a esto, que Jesús no es suficiente, pero nosotros sabemos que Jesús es sobradamente suficiente. No necesitamos nada más, su obra redentora por nosotros es perfecta. Entonces nosotros confiamos exclusivamente en Jesús como nuestro único Señor y Salvador personal. Es suficiente. Ahora, por cuanto la respuesta a esa pregunta es sí, yo confío solamente en el Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal, la próxima pregunta o lo próximo que debemos decir es, siendo que es fácilmente ser engañado en cuanto a nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿cómo prueba usted que su fe es genuina? Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Vamos a Mateo 7. Yo debía haber ido derecho a esto aquí y me puse a dar muchas vueltas. Mateo 7. Es fácil ser engañado en cuanto a la verdadera fe salvadora en Cristo. Y estos textos hablan por sí solos. Mateo 7, verso 21 al 23.
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Mire que esta gente hizo milagros, hizo proezas, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, ahí está. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí entra de nuevo lo que comencé diciendo al principio, las motivaciones y los propósitos del corazón. Pero es que también, se ha venido enseñando un evangelio, diríamos, de mercadeo, un evangelio donde se le ofrece o se presenta el evangelio y al Señor Jesucristo a la gente como que Jesús vino para hacernos ricos, para que estemos felices, que todo es color de rosa. Y entonces mucha gente confiesa a Jesús, pero de labios hacia afuera. Lo confiesa con un corazón interesado. Lo confiesa y dice aceptar a Jesucristo por los panes y los peces, no por quien Él es. Y ahí entra ese montón de gente. Y se le enseña inclusive como que si el nombre de Jesús es una vara mágica. Porque le dice, si tú vas a la palabra de Dios y tú aprendes dónde están las promesas de la palabra de Dios, promesas de prosperidad, por ejemplo, y entonces usted usted las declara, usted las proclama, usted las dice en alta voz y usted compromete a Dios con su palabra y le pide todo esto en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús. A Dios Padre no le queda más remedio que concederle lo que usted le está pidiendo. Pero el nombre de Jesucristo no es una vara mágica y ahí está demostrado. Entonces vemos pues que nuestras preguntas son maravillosamente contestadas en la primera epístola de Juan. Ahí es donde nosotros demostramos que nuestra fe es genuina. Vamos a primera de Juan para contestar esta pregunta que dice, ¿cómo prueba usted que su fe en el Señor Jesucristo es genuina y no ha sido engañado? ¿Cómo prueba? Vamos a primera de Juan. Rapidito. Con la ayuda del Señor, Dios mío. Primera de Juan. La pregunta aquí dice, ¿cómo vamos a demostrar que nuestra fe es genuina? Bueno, confiese usted al Señor Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo en carne. Usted sabe que la teología liberal del siglo XIX ha penetrado los concilios, ha penetrado las publicadoras de libros, ha penetrado la sociedad bíblica inclusive, y están enseñando que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Están enseñando que el Evangelio según Juan no fue escrito por Juan, que lo escribieron en el segundo siglo. Y cuando usted sabe, si alguien dice que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y alguien dice que Juan no escribió el Evangelio de Juan, no es a Juan ni a Moisés a quien están negando. Están diciendo o que Jesús era un mentiroso, o que era un loco, y mucho menos que era el Hijo de Dios, porque Jesús enseñó que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y el libro de Juan, el Evangelio de Juan, su tema central se enfoca en demostrar la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, si niegan la autoría de Juan, del apóstol, es decir, que él escribió su Evangelio, y que Moisés escribió los primeros 5 libros, ¿a quién están atacando? ¿A quién están diciendo que no es el Hijo de Dios? A Jesús. El ataque es contra Jesús. ¿No lo ves cómo está ahora? Todo eso por ahí. Entonces, en primera de Juan 2, 18 al 29 dice, yo voy a ver si no tengo que leer todo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste
que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo, ese es el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vamos a dejarlo hasta ahí, por razones de tiempo. Pero note, usted se encuentra con un testigo de Jehová. Jesús, para ellos Jesús no es el Hijo eterno de Dios. Eso viene de un tal Arius. Arius es un hombre que nació en el 230 y pico después de Cristo en Libia y murió en Constantinopla como en el 336. Arius comenzó a enseñar que Jesús era la creación perfecta de Dios, que Dios creó a Jesús primero, antes de crear todas las cosas. Por tanto, si Dios creó a Jesús, Jesús no es divino. Y si Jesús no es divino, usted y yo estamos perdiendo tiempo aquí, porque entonces Él no nos puede salvar del pecado. Pero eso no quedó cuando Arius se murió, que dicen que inclusive se reventó. Estaba lleno de excremento, vamos a ponerlo así. Según la historia, dice que le salía excremento por todos los huecos. Y murió así. Y no se merecía otra muerte. Muy maldito. Que Dios me perdone si estoy mal. Pero entonces, desde ahí, y ese es a quien siguen los testigos de Jehová. Por eso le llaman los arianos. Y otros, los mormones niegan la deidad de Jesús. Y bueno, y toda esta gente está negando. Entonces, pero nosotros, ¿cómo sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Es decir, ¿cómo estamos seguros de eso? Amén, que lo estamos. Porque de lo contrario, pues no vengamos más a los servicios de la iglesia. Porque estamos perdiendo el tiempo. Nuestra esperanza es en el Hijo eterno de Dios. Nuestra salvación depende de que Él es divino. Y se hizo a sí mismo hombre para venirnos a salvar a nosotros de nuestros pecados. La otra está en 1 de Juan 4, del verso 1 al 6. Vamos a ver. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. Mire que esto viene desde aquellos tiempos. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, que se hizo a sí mismo hombre. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso ahora esta gente son del mundo y hay tienen una recepción tremenda en las emisoras de... Ayer yo estaba en el trabajo, voy a sacrificar un minuto, por favor. Ayer yo estaba en el trabajo, en el área que yo trabajo, y el que es mi jefe estaba en su oficina oyendo, y estaba el hombre que estaba hablando en la radio, o lo que él estaba viendo en la computadora, yo no sé, estaba diciendo, yo voy a decir esto, chicos, con toda franqueza. Aunque no le guste, pues, que me ame más o que le eche azúcar y se lo coma con un poco de azúcar si quiere. Estaba diciendo ese hombre que el presidente Biden es el presidente que mejor política exterior ha tenido en la historia de los Estados Unidos. Dice, pero este es el campeón del cinismo y de la mentira. Pero la gente lo cree, hombre. Este es el peor desastre que ha habido en la historia de Estados Unidos. Y que no había otro mejor en Estados Unidos para dirigir la nación después de él que la señora vicepresidenta, que no voy a mencionar su nombre. Ahí tenemos el cumplimiento de la palabra de Dios, que dicen que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la gente lo aplaude y dice que es una gran... Vaya, que descubrió el agua tibia verdaderamente con lo que dijo.
porque él dijo algo tremendo, pero ahí lo estamos viendo, pues. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, la otra pregunta rápido para probar si nuestra fe es genuina o no. ¿Ama usted a sus hermanos en la fe? Y le digo que es un reto amar. No todo el mundo se ama fácilmente, hermano. Pero es que el amor no es un sentimiento tampoco. El amor es una decisión de obediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Usted dice, yo quiero ser obediente a ti, Señor. Pues tengo que amar a este que me cae barrigón, no me queda otra. Se lo tiene que comer con un grano de sal por amor a Cristo. Porque si Cristo me amó a mí, óigame, le zumba el mango para amarme a mí. Máxime cuando yo era enemigo de Él. Entonces, si Él me amó a mí, yo tengo que hacer el esfuerzo de amar a todo lo que Él me dice que yo tengo que amar. A mí me tocó mucho un discurso de... Ustedes están embarcados conmigo hoy porque no voy a soltar todavía. Estoy igual que Biden, que no se quería ir de la cosa. A mí me tocó mucho, óigame, me ministró esto, ahora es en serio, me ministró tremendamente este hombre de Carolina del Norte que se llama Mark Robinson. Es un afroamericano, es prieto como un carbón, pero tiene el alma blanca como la leche. Es de este tamaño, yo creo que pesa como 300 libras. Y él estaba en un discurso hablando, es muy conservador, y dice, yo tengo un sueño. 2 sueños, dice él, pero yo le voy a decir el sueño de arriba del cielo. Dice, yo tengo un sueño que yo tengo esa fe en mi Señor Jesucristo que Él tiene una morada para mí allá arriba. Y si las cosas allá son parecidas aquí en cuanto a la es decir, del socializarse, dice, yo estaré sentado en mi habitación y viendo por la ventana y veré a mis amados venir a visitarme. A todos, su gente, ¿no? Familiares, etcétera, amigos. Pero dice, yo tengo un sueño que yo quiero que venga también ver venir por la calle de Oro a Nancy Pelosi y a Joe Biden. Y dice, ¿ustedes saben por qué? Porque si yo los veo allá arriba es porque ellos lograron llegar. Se arrepintieron de sus pecados y se salvaron. Y yo dije, qué tremendo. Dice, yo no los odio, dice, yo los amo. Y yo quisiera que se salvaran. Y digo, oye, eres mejor cristiano que yo. Oye, yo los mandaría al infierno de cabeza completa. Porque son unos hijos del diablo, es lo que son. Sí, yo sé que estoy grabando, pues, ¿qué importa? Mientras no. Y en tercer requisito, es decir, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 7 al 11 dice aquí. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Esto es que estamos, es decir, amamos a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, es decir, en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Gloria a Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es un gran reto. Tenemos que amarnos, hermanos, para probar que nuestra fe es genuina, es verdadera. Y el tercer requisito, obedece usted los mandamientos del Señor. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Rapidito para terminar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tengo mucho más para leer, pero no hay el tiempo para hacerlo. De manera, hermanos, que vemos que esto es parte integral de ponerse el yelmo de la salvación, porque esto es un fundamento fundamental, doctrinal para nosotros los cristianos. Es decir, el cumplimiento de estos requisitos demuestran que nosotros verdaderamente vivimos una fe genuina, no falsa, no fingida. Y esto nos hace crecer cada día más seguros de nuestra garantía y de nuestra salvación
en el Señor Jesucristo. Entonces, para ya cerrar, el aspecto pasado del yelmo de la salvación es que el Señor Jesucristo nos salvó de nuestros pecados y de las consecuencias eternas del pecado. El aspecto presente del yelmo de la salvación es que Dios nos está progresivamente salvando del poder influenciador del pecado, de la inclinación innata en nosotros a pecar. El Espíritu Santo nos está salvando progresivamente de eso, y el aspecto futuro del yelmo de la salvación es que un día Dios nos sacará de la presencia del pecado, ya sea vía de la muerte, ya sea vía del arrebatamiento de la iglesia. Y qué glorioso será llegar allá arriba. No tengo tiempo para leérselo, pero en Apocalipsis 21 del 1 al 8 dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, y que estaremos allá con Él, y que allá no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia, ni miedo, ni enfermedad, ni ninguna cosa rara, ni mucho menos el miedo a pecar contra Él. Es decir, estaremos allá en un lugar maravilloso y glorioso. Vamos a estar en pie, amados, para cerrar aquí ya. Yo los quiero dejar con esto. Dios, esto cuando dice, y tomar el yelmo de la salvación, amados, es un mandamiento. Y nosotros debemos ponernos ese yelmo, no el casco como amuleto, pero sí debemos llevar esa protección salvadora para nuestra mente. ¿Y cómo nos ponemos el yelmo de la salvación? Bueno, usted se pone el yelmo de la salvación leyendo la palabra de Dios. No lea tanto, lea un buen pasaje para que entonces tenga tiempo de meditar en ello, y también de ver qué mandamientos hay en ese pasaje para que usted se proponga cumplir con ellos. Así es que va creciendo. Leemos, meditamos. Meditar es digerir esa palabra y